Hola oyentes de Radio Sefrad, hoy tenemos el gusto de contar en persona aquí en el estudio con Eduardo Paniagua. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, muy bien, feliz de verte aquí y de contar aventuras del mundo judío medieval. Bueno, aventuras del mundo judío y del mundo no judío, aunque relacionado con el mundo judío, porque estamos aquí hablando de una producción que has hecho este año, que se llama Cantigas de Jerusalén, ahora nos explicarás, y que participan en unos premios de la música independiente, de los cuales también queremos hablar, porque los que escuchen este disco verán que merece la pena votar por él en esa categoría de los premios de la música independiente. Sí, o sea, 3 temas. Uno, primero, Cantigas de Jerusalén, son cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, música del siglo XIII, códices medievales maravillosos en Toledo, en Sevilla, etc. La temática, pues milagros que suceden en Jerusalén, o para peregrinos, comerciantes, en la época de los apóstoles, etc. Y los premios es la anécdota, es decir, que como los premios MIN, que es música independiente, que son los únicos premios que hay en la música actualmente, porque antes había unos premios más generales que dependían de la Sociedad General de Autores, etcétera. Ahora MIN independientes, pero precisamente las no multinacionales, es decir, todos los indies en el mundo pop y el mundo rock es lo que hay el reclamo, pero claro, tiene que haber también premios de música flamenco, de jazz y de clásica. Y por suerte yo me presento y en general esta música, que es culta, antigua, histórica, pues es muy bien acogida dentro de este mundo y suele ser votada. Ya me han dado una vez el premio. En cualquier caso, estamos en periodo de votación y ahora lo contarás. Ahora lo contaremos, pero primero déjame que les cuente que esta música que está sonando de fondo y que ha sonado desde el principio de este programa es la cantiga número 29. La numeración es solamente una indicación de las 400 y pico de 427. 427. Muchísimas. El fondo medieval más importante de toda Europa. Ahora nos contarás lo de las cantigas, pero esta se llama Getsemaní, la Virgen de la Leche. Es una pieza instrumental. Digamos que en este disco han colaborado músicos que habitualmente colaboran contigo y algunos que pocas veces habían colaborado, ¿no? Sí, este disco cierra un ciclo del empeño de grabar aquellas cantigas, es decir, milagros que suceden en el fondo oeste del Mediterráneo, cantigas que he llamado del oriente del Mediterráneo. En ellas están varios discos, cantigas de Bizancio, cantigas de Alejandría, cantigas de ultramar, entendiendo por Siria, Constantinopla, etc. Y he reservado las que tienen en relación con Acre, con Jerusalén, etc. en este disco, que es un poco el último que cierra. Empezó con Roma en relación con Oriente también. Con lo cual, pues es el motivo. Son milagros de peregrinos, comerciantes, algunos de la época de los apóstoles, de la época de los emperadores, o simplemente aventureros que viajan en la época de las cruzadas a Tierra Santa, lo que llamamos desde la cristianía, en el fondo, pues todos los lugares importantes del medio y sobre todo el lugar emblemático, Jerusalén. Bueno, y ahora sí vamos a explicar algo que lo hemos dado por supuesto, pero que no todo el mundo conoce, que estas cantigas no es que el rey Alfonso X el Sabio se haya dedicado a componerlas, sino que se recopilaron bajo su orden, y que eran las canciones que los peregrinos estos que hacían estos caminos de ida y de vuelta, ¿no? Hay de todo. Hay música compuesta en el escritorio por los músicos del rey. Probablemente él, que era poeta y músico, intervino porque el hecho de tener 4 códices maravillosos con más de 400 y pico canciones de estilo trovadoresco, algunas de ellas más litúrgicas, dedicadas a Santa María, pero son pocas. En general son narraciones. La heroína, el amor al que un trovador canta, en este caso es Santa María con todas sus proezas porque ayuda a la gente que le reza. Y entonces, en efecto, hay milagros de todo el mundo conocido entonces, desde Oriente hasta Occidente, y en este caso son esos milagros que suceden en estos sitios. Y que, claro, inmediatamente, pues, quien tiene amor a Jerusalén sintoniza por la fuerza que tiene ese lugar durante toda la historia. Bueno, y el grandísimo valor que tiene
estos manuscritos que están aquí mismo en el Escorial. Y en la Biblioteca Nacional, y etcétera. Bueno, es que aparte de tener las letras de estos poemas, están las partituras. Eso es. Y están incluso ilustraciones de los instrumentos. Como si fuesen cómic de las historias, en los códices más ricos, más miniados. En efecto, me preguntabas antes y me he ido un poco por los cerros de Úbeda. Son canciones escritas en la corte del rey por todos estos colaboradores, en la que hay una especie de afición enorme, y son libros lujosísimos, con todas las miniaturas, y claro, una riqueza inmensa, porque la historia se pone en poesía, en galaico-portugués, o bien porque se la daban ya la historia, o bien porque existían en otros cancioneros de los que recopilaban historias de Santa María como héroe, María... Y con su música, con lo cual lo difícil es acercarse a la interpretación lo más cercana posible a la historia, con los instrumentos de época, con la manera de cantar y sobre todo la narración completa con todo su texto, porque hay mucho diálogo y hay toda una historia que contar y narrar. No se trata solamente en los discos, me refiero, de grabar unos fragmentos que son bonitos, como un mosaico de melodías antiguas, sino es cantar y contar toda la narración completa. Están los textos, están las traducciones, y esa es la novedad, porque muchas de ellas es la primera vez que se han grabado. Y aparte, como decimos, bueno, ahí están las partituras, pues las partituras a veces tienen, bueno, para los músicos, igual hay 20 o 30 compases, como mucho, y con eso haces temas de 10 minutos. Esto es... Y más, pero bueno, ahí está. El prodigio de los panes. No, hombre, están, quiero decir, como todas las canciones, hay una música que se repite y unas estrofas que van cambiando según se va cantando, ya sea una lírica o ya sea como estas que son más narrativas, aunque no dejan de ser líricas. Sí, pero hacer que esto se convierta en una pequeña obra de arte y no... Esa es la dificultad. Eso es, jugar con las voces, jugar con los diferentes personajes que narran la historia, el buscar el ambiente. Algunas son tranquilas, otras son rítmicas, otras son un poco alegres, con lo cual tiene forma de danza. La forma gramatical es la forma medieval del cégel. Estamos en España, el mundo de Al-Ándalus todavía tiene una enorme huella en la música de toda la península, para la música culta. Es decir, estamos en toda la riqueza que ha dejado Al-Ándalus y toda la riqueza que hay en el mundo cortesano y litúrgico de la España cristiana. Estas músicas se enmarcan, por supuesto, dentro del ámbito cristiano, pero como son milagros de la gente, no solo de personajes muy importantes, sino de milagros de gente que está enferma o que se cura o que viaja y que tiene un accidente y que pide ayuda a Santa María y se salva de un naufragio, o de aventuras de todo tipo. Con lo cual, el reflejo de la vida real, no solo por las miniaturas, sino por los detalles de los textos, son uno de los intereses preciosos. Y claro, el mundo judío medieval hispano o europeo, porque hay cánticas de toda Europa, pues se ve reflejado. Y en estas de Jerusalén también hay alguna disputa normalmente entre cristianos y judíos, concretamente en la primera canción, que es la iglesia o sinagoga en Dióspolis, que es una de las ciudades romanas de Tierra Santa entonces, que, bueno, si quieres lo cuento, pero es en breve, para que también podamos contar un poco de las demás cosas. Cuéntanos esa. Bueno, brevísimamente. Los cristianos, es decir, en tiempo de los apóstoles, ojo, estamos hablando de la época de Jesucristo, poco después de su muerte, compran una sinagoga a unos judíos. Entonces, están contentos, la montan lo que desde el mundo medieval entienden como primera iglesia en esta ciudad, en Dióspolis. Pero los judíos se arrepienten y quieren recuperarla. Entonces entra un disputa judicial y van ante el César, supongo que ante el procurador de turno, no al César de Roma. Y el César, en plan salomónico, decide que se cierre la iglesia, entonces iglesia, por 40 días, para que se calmen las cosas. Cuando la abren, resulta que aparece una imagen de la Virgen todavía viva y viviendo en el Monte Sión, en su casa, en Jerusalén, en una imagen como las que se pintan en las iglesias durante la época románica y gótica, etcétera, que es cuando se escribe la historia. Entonces, claro, todo queda evidente que de alguna manera Dios
ya vea como quieras llamarlo, ha optado por los cristianos en este momento al ver la imagen de la Virgen. Uh-huh. Todo esto narrado mucho más largo, mucho más bonito y con las tensiones de unos y otros que quieren recuperar por el valor simbólico del sitio. Bueno, recordemos que entre los colaboradores músicos que trabajan contigo dentro del proyecto, que siempre recibe el nombre de Música Antigua de Eduardo Paniagua, están César Carazo, Luis Antonio Muñoz, Julieta Viñas, Diana Real, Yanis Papayonou, que es un laudista griego, Dimitris Sonis, Felipe Sánchez, Wafir Sheheldin, Jaime Muñoz, etcétera, Alfonso Tomás, Hugo Westerdahl, bueno, no por Alejandro León, Álvaro Arturo y David Mayoral. Es un elenco muy amplio. Claro, porque como grabamos estos discos que he nombrado antes, de las de Ultramar, de Alejandría, etcétera, un poco a la vez, con lo cual no todo el mundo toca en todas las cantigas, pero hay una enorme riqueza, cada uno con su timbre, su manera de interpretar, el matiz de su laúd, un laúd más árabe, un laúd más griego, más oriental, y los otros instrumentos, violas, flautas, y bueno, luego lo más importante, el estilo de canto culto, canto rico, canto melismático, pero al mismo tiempo no canto lírico a la forma operística, sino al revés, canto natural. Bueno, si antes hemos escuchado a esta hora que habíamos comentado de Getsemaní, la Virgen de la Leche, ahora vamos a empezar a escuchar y luego seguirá de fondo Santa María de Scala en Génova, y enseguida nos cuentas. Oh, que en Santa María todo seu corazón ten, que quer que lle por mal façan todo. Pues te cuento. Sí, cuéntanos sobre esta, que es la cantiga número 287. Pues es una cantiga un poco más anecdótica. En el fondo, Jerusalén es un poco anécdota final, es decir, es un matrimonio que no se lleva bien y el marido quiere matar directamente a su mujer, para lo cual la invita a hacer una visita a una ermita que está como en una islita en Génova. Y directamente, cuando van en barco, la meten en un saco y la tira al agua para que se ahogue. Claro, cuando llega a la ermita, todo contento de haber hecho sus fechorías, aparece la mujer con el saco en la mano, mojada ella y mojado el saco. Entonces, claro, la pregunta diciendo, bueno, ¿qué has hecho conmigo y por qué? Y entonces, ¿cómo es que estás aquí? Y dice, pues porque al meterme en el agua recé a Santa María abrió el saco y me salvé y yo he llegado antes que tú. Con lo cual entra en una disputa y en lugar de acabar mal, ella le perdona con la condición de hacer una peregrinación juntos a Jerusalén, que a lo mejor era el origen de la disputa. Bueno, quiero decir que es bonito en el sentido, aunque yo le he contado de una manera un poquito humorístico. Por ejemplo, las cantigas de Sigüenza, como de cualquier otro lugar de España, que son capaces de hacer un viaje larguísimo y se van hasta Acre y de Acre a Jerusalén, después de visitar Tierra Santa, vuelven y el milagro no sucede en Jerusalén, sino en Acre, que se cae, se resbala y se cae al agua desde su barco. Y en lugar de morir porque no sabría nadar, era de Sigüenza en Guadalajara, pues resulta que pasa por debajo de la quilla del barco y como sale y salta, o sea, rezando entre medias mientras va cayendo a la Virgen, salta y sale y resulta que aparece como transfigurada, mucho más guapa y mucho más bella de lo que era. Es una especie de tratamiento de belleza. Tratamiento de belleza en vez de en el Mar Muerto, directamente en Acre. Vuelvo a contarlo como anécdota, pero al final es la devoción, el esfuerzo de la gente por peregrinar, por la devoción a la tierra en la que vivió Jesucristo, o por algún otro de los motivos, ya sean comerciantes, ya sean peregrinos, ya sean cruzados sangrientos. Y al final los milagros suelen ser bonitos en el sentido de que es una especie de confianza en aquella que todo lo puede, dicen las cantigas, y entonces son salvados por la fuerza de su petición. Y al final es la gente normal, gente que es capaz de contarlo, lo escriben, se considera un milagro y podría ser en otro sitio, pero en esta ocasión pues es Jerusalén, tiene esos matices de que han visitado los lugares donde pisó Jesucristo, o han disputado o han comprado un icono en Jerusalén pintado, por supuesto, por la escuela de San Lucas, que es el que sabía pintar las imágenes de la Virgen. Todas estas cosas y detalles bonitos del texto son pequeños matices.
mézclalo con las melodías, que son hermosas. Y si están bien cantadas, pues acompañan a esa narración. Y aparte de los músicos, pues participa de alguna manera en este proyecto también un personaje que conocemos, don Manuel González López Corps, que ha prologado, ¿no?, el disco. Sí, ha hecho un comentario lírico sobre lo que significa cantar y peregrinar. Bueno, preséntalo. ¿Quién es? Bueno, el padre Manuel González es un experto, el mayor experto que hay en España en la liturgia visigótica mozárabe. Es un liturgista, pero además tiene un nombramiento, es el diálogo hispano-cristiano-judío en Madrid, por lo que está muy relacionado, no solamente porque es un experto bíblico también, sino en todos los actos que hay del mundo judío. Sí, está vinculado al Centro de Estudios Judeo-Cristiano. Eso es, y al ecumenismo en general en las iglesias cristianas. Con lo cual es un personaje muy interesante, muy sabio, muy amante de las tradiciones antiguas, y le he conocido recientemente. Me ha parecido una persona de la que hay mucho que aprender y que acogió de una manera feliz, porque él ha sido arqueólogo, ha vivido en Jerusalén, ha sido peregrino y, claro, pues vive apasionadamente los diferentes espacios de lo que es toda esa zona, todo ese territorio, desde las primeras citas bíblicas hasta, por supuesto, por la época de los apóstoles y la posterior época histórica. Con lo cual le pedí que escribiera un texto. Por suerte lo ha hecho, ya digo, un poco lírico y un poco poético, no entrando en la musicología ni en la historia medieval, sino un poco el símbolo de Jerusalén y el símbolo del camino de peregrinar y el símbolo de cantar peregrinando. A mí me parece un texto precioso y se lo agradezco. Uh-huh. Bueno, estábamos hablando de este proyecto. Nos dijiste que formaba parte de ese proyecto de las cantigas del Fondo del Mediterráneo, pero en realidad son categorías que tú te pones para abarcar el proyecto de grabación integral de las cantigas. La grabación integral de las cantigas, de las 427 cantigas. La locura. Pensemos que en este disco, que es un CD de más de hora de duración, pues han entrado 8 cantigas. 8. A ver, ¿cómo se meten 427? ¿En cuántas horas de grabación? Bueno, ¿y cuántas te faltan? Pues probablemente será más de 70 horas por lo que tengo calculado. He grabado ya 33 discos de cantigas. En algunos caben 12, en algunos caben 7, 8. Es una labor que me autoimpuse hace 22 años o así, cuando empecé y creé con el sello Neuma, y en buena hora, porque la verdad es que me siento vinculado a este deseo, a ese trabajo que de alguna manera la gente dice, pero bueno, otro disco de cantigas. Qué poco original. Ya la tengo. Digo, no, este es nuevo. Lo que pasa es que como utilizo las portadas, las miniaturas se parecen unas a otras. En cualquier caso, todo el esfuerzo de dar personalidad a cada disco, o bien por la localización geográfica de los milagros o de las historias, o por una temática concreta, caballeros, damas, o instrumentos musicales a los que dedico, la idea es ir poco a poco cantando, y tan poco a poco, pero vamos, que en la época que los discos, los CDs se vendían, pues había una retroalimentación y podía animarme a seguir grabando. Ahora es un verdadero esfuerzo. Concretamente tiene ayuda de la Comunidad de Madrid, que es, todavía milagrosamente tiene unas ayudas, hay que concurrir en concurso, y por ahora por currículum o por trayectoria pues me dan una ayuda que no lo cubre todo, pero sí por lo menos anima a seguir grabando. Eso es un poco el esfuerzo. Y el problema de ahora es que solamente quedan una docena de discos por editar, pero cada vez es más difícil. Y sobre todo la financiación, porque el placer de grabarlas, aunque sea uno sufriendo y pasando muchas horas de estudio y de coordinación con los músicos y coordinación con el estudio de grabación, porque al final que recuerda a la gente que un proyecto discográfico es una obra casi artística en el sentido en sí misma, el sonido, la concepción, la composición, la secuencia de las músicas, la elección de todo. Eso no se graba como en un concierto y ya está, y se hace un disco. Porque son primeras grabaciones mundiales, son textos largos, son textos que no se entienden a la primera, pues en galaico-portugués antiguo, y eso es una labor arqueológica, musical, y
y artística, creo que 100%, otra cosa es que se logre. Lo bonito es que, en efecto, en algunos de ellos pues hemos conseguido algún premio, no sé, será por Santa María, claro, que hace un milagro. Pues volvamos al tema de los premios. Nos has explicado que estos premios son de la NIM. No, música independiente, M-I-N. M-I-N. Los indies. Bueno, del pop. Cuando alguien escucha este disco, que se llama Cantigas de Jerusalén, y aparece tu nombre, Eduardo Paniagua, Alfonso X el Sabio también aparece, y dice, hombre, esto merece ser apoyado, ¿cómo puede votar la gente? Pues si entras en internet con premios de la música MIN 2018, ahí inmediatamente te registras y puedes votar no solo, por supuesto, este disco que lo merece, muchas gracias, sino hay otros que no lo merecen. Hay otros de música clásica con los que compito, de música histórica en general, pero luego hay otro montón de categorías, como de eso, ya digo, disco revelación, grupo novedoso, pop, rock, música urbana, músicas del mundo, jazz, canción española, flamenco, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay revelaciones de milagros, o sea. Sí, pero es curioso porque yo he votado, pero me cuesta cada vez más porque como son las producciones de este año pasado, de 2017, aunque los premios son desde 2018, no tenemos acceso a la música independiente que no suena en las radios, que no se ven jamás en televisión, con lo cual si quieres pasar un rato puedes estar medio chequeando y escuchando, y es impresionante, no todo es del gusto de uno ni de la calidad que uno desearía, pero la verdad es que hay un mundo en España de creación fantástico, y es una oportunidad no solamente de votar, sino chequear un poco qué pasa con la música que se edita con gran esfuerzo por parte de unos y de otros en España en todos los ámbitos. Yo te juro que no puedo votar muchas veces muchas de las categorías porque es que no tengo criterios, no sé quiénes son ni cómo, y claro, votar así de una manera frívola pues me da rabia. Bueno, ya saben, este es Eduardo Paniagua, lo hemos tenido en Radio Sefardí en muchas ocasiones con proyectos vinculados al mundo judío. Ahora nos presenta este proyecto que no es del mundo judío, pero sí de Jerusalén. Hablando de esta Jerusalén, a veces más imaginaria que real, ¿no? Porque sí, poco transcurre en los escenarios. Hay una de los cantigas que precisamente es un sueño de un hombre que ama tanto Jerusalén y ultramar que quiere viajar, y como si habla de ello como si hubiera viajado en sueños. Y al final le pasa algo a un hijo suyo que se hace un accidente con un caballo, estamos hablando de la Edad Media, y entonces lo asocia a Santa María con su hijo cuando Herodes le quiere matar, y entonces protege a su hijo, él quiere proteger a su hijo, y hay una identificación con Jerusalén y con Santa María que huye a Egipto con su bebé, y claro, pues es completamente bonito, imaginario y poético. Bueno, la realidad es que es verdad que el mundo judío está reflejado en el mundo de las cantigas. Alfonso X el Sabio, autodenominado rey de las tres religiones, tuvo sus disputas y sus lances con los judíos de Castilla, pero sin duda también se apoyó en ellos porque eran sus recaudadores de impuestos, y las juderías ya sabemos que estaban al lado de la corona. Hay todo un mundo precioso por elaborar y un montón de poetas judíos de estos siglos, del XII y el XIII, que son proyectos también por hacer y en busca de apoyo económico para poderlos lanzar y que las conozca la gente. Sí, nosotros compartimos, Eduardo y yo, un proyecto que está ahí en la nevera esperando a que tengamos un poquito de ayuda de un tal Todros Abulafia, ¿no? Todros Abulafia, poeta del siglo XIII, la época de Alfonso X, pero más joven, que siguió viviendo cuando reinó su hijo, Sancho IV. Es Toledo y es un poeta fascinante que se está traduciendo ahora por primera vez, entre ellos Rachel Pellet es en la que está trabajando, y es un poeta multifacético porque es un poeta hedonista, muy al estilo del Andalus, pues estamos hablando de la España, el Toledo medieval, pero al mismo tiempo fue prisionero y entonces tiene otra poesía más sapiencial, más de reflexión, una época también una poesía un poco más mística, más religiosa. Entonces tiene más de 200 poemas de un español del siglo XIII llamado Todros Abulafia, de la familia de los Abulafia, fascinante y absolutamente desconocido como tantos otros personajes. Incluso me atrevo a decir también bastante desconocido para los propios judíos
y los judíos sefardíes que viven en Pues España? muchos de sus poemas son mosajas, es decir, que son canciones. No conocemos con qué música se cantaría, pero conocemos la música de la época y es lo que en eso sí que somos duchos, en poder acercarse a esos poemas cantables, y que son canciones, y poderlos cantar sin tener que componer, sino simplemente adaptando lo que se llama la técnica de contrafacta, es decir, sustituir unas músicas por otras usando las de la época. Estamos en ello, pero como no se venden los discos, como no hay tiendas de discos, pues necesitamos de alguna manera ayuda. O sea que si algún amante, mecenas... Alma caritativa. O rescatador de este mundo judío medieval español se tiene a bien, le ponemos todos los agradecimientos y le regalamos todo lo que quiera para que nos dé ese empujón que necesitamos siempre los que estamos muy ocupados para enfocar un proyecto y sacarlo a la luz, que luego al final... yo creo que el público disfruta mucho más que con una novela, porque la música de verdad llega al corazón y no a la mente. Bueno, necesitamos unos minutos para acabar este programa y lo queremos dedicar a una música que suene completa y no de fondo como hemos tenido estos temas. Así que nos vamos a despedir con este tema que nos has contado antes, el de la iglesia o sinagoga de Diospolis, esta disputa que hubo y que se resolvió en favor de los cristianos en esta cantiga de este milagro de Santa María. Muchas gracias, Eduardo Paniagua. Gracias, Jorge. Por estar aquí, y a los oyentes, compren o entren a donde se pueda comprar las cantigas de Jerusalén, y también, si les gusta, pues voten por ella. Los dejamos con la cantiga número 27, Iglesia o Sinagoga en Diospolis. Se foron de Queisar, diciendo que o haber querían dar, que por la venta foran en receber. O emperador fez llamar ante sí, os apostolos se dicen y es así. Contra tal querela que ora ante mí os judeos feceron, que ides dicer? No debemos por maravilla tener, la madre do vencedor sempre vencer. Os apostolos con este poncen responderon: Señor, nos fecemos ben, pois que ya compramos e fecemos en igreja da que Virgen foi conceber.
César se huyó y Sadal. Serre na igreja uno naya al, e a 40 días, cual sinal de ley acharen, tala deba haber. Apostolos loga monte Sion, foron ua virgen moraba entón. Santa María é muy de corazón, arrogaron que os venes a correr, así lle resposa muy santa Señor. Daqueste preito non hallades pavor, ca eu vos serei e tal ajudador, porque aos jueus hayan de perder. E pois que o prazo chegou sem falir, mandou então cessar as portas abrir, e ambas as partes fez logo ir, e dos seus que fossem na prova ver. No debemos por maravilla tener, la madre do vencedor sempre vencer. Ves que foron dentras e aconteceu, que logo San Pedro ante o altar barreu, e aos judeus tantos apareceu, uma agenda virgem pintada a ser. Os judeus disseram: Pois que a Deus praz que esta homagen a María faz, leicemos ya que este seu lugar en paz, e non queramos con ela contender. No debemos por maravilla tener, la madre do vencedor sempre vencer. Foron sos judeus e ganou de sabes, aquela igreja Senhor de Bres, que foi a primeira que se nunca fez, em seu nome dela se endulta aprender. Depois juina o emperador cruel, que a Santa Maria não foi fiel, mandou ao povo dos de Israel, que aquela homagem fossem trazer. E os judeus que sempre acostumaram de querer gran malado muy bom talan, foron e assim os catou de pran, que a non ousaron per ren soltanje.